Queridos amigos, queridos hermanos, jóvenes y señoritas, hoy vamos a aprender el poder de la oración. Esta enseñanza no es para lucrar dinero, es para evangelizar al mundo entero que conozcan la palabra de Dios. Tal vez algunos de ustedes dirán, nosotros hemos orado bastante y no hemos encontrado respuesta de parte de Dios. Ahora te voy a explicar, hay dos maneras de hablar con Dios. Una es antes del azote, nosotros oramos de manera natural, le damos gracias, pero por los afanes de esta vida, hasta eso nos olvidamos. Luego viene el azote y cómo oramos después del azote. A veces tenemos que revolcarnos en el piso de angustia y dolor. ¿Y cómo oramos a Dios en medio del dolor? Qué cosa curiosa, hermanos y hermanas. En medio del dolor, a veces le gritamos a nuestro Señor. Imploramos clemencia, así como este rey Josafat. Esta historia nos tiene que llevar a la reflexión. Ahora nos vamos a la segunda de Crónicas, el capítulo 20, el versículo 1. Antes hacemos una oración. Bendito Dios Todopoderoso, a ti te damos las gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en este lugar, Señor, exponiendo tu palabra para que todo hombre y mujer llegue a conocer por medio de este siervo suyo, Señor. Te damos gracias. Amén. Y dice la segunda de Crónicas, el capítulo 20, versículo 1. Pasada estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Para que puedas entender y tengas más conocimiento, ¿quiénes eran los amonitas y los moabitas? Ellos eran nada más y nada menos los hijos de Lot. De la hija mayor, del reino de los amonitas, y de la hija menor, el reino de los moabitas. Y junto a ellos venían los edomitas, que son de la descendencia de Esaú, 3 reinos contra Josafat. Versículo 2. Acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar. Y de Siria, he aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Versículo 3. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Versículo 4. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Y esta debe ser la actitud de todo cristiano en este tiempo, que debe tomar en cuenta para acercarse a Dios cuando los enemigos se levantan contra nosotros. Pero la mayoría de nosotros, ¿qué decimos? Pues no hay problema, uno a uno, no pasa nada. ¿Y qué pasa si se levantan 2? Ya me empiezo a preocuparme.
a doblar fuerzas. ¿Y qué pasa si se levantan 3 a clamar como Josafat? Versículo 5. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo. Versículo 6. Y dijo Jehová Dios de nuestros padres: ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Versículo 7. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Versículo 8. Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, versículo 9, si mal nos viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Versículo 10. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del norte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. Versículo 11. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. ¿Qué está diciendo Josafat a Dios? Cuando salía Israel de Egipto, tú no quisiste que entraran en guerra con los moabitas ni con los amonitas, porque dijiste que eran nuestros parientes y ahora vienen a matarnos. Versículo 12. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza tan grande para tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Mira esta oración que hace Josafat, pero lo hace con el corazón en la mano y lo hace con toda su familia. Y esto es lo que a nosotros nos falta hacer cuando se viene una gran enfermedad, o una deuda, o un embargo, o te deja tu mujer o tu marido. Mejor sigamos leyendo la escritura. Versículo 13. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Versículo 14. Estaba allí Faasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Feiel, hijo de Matanías,
levita y los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Mira esto, querido hermano o hermana, cuando se ora en espíritu y en verdad, la respuesta de Dios es inmediata. No se deja esperar Dios. Versículo 15. Y dijo: oí Judá y todos vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Versículo 16. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Versículo 17. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso, paraos y estad quietos y ve la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salí mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Versículo 18. Entonces Josafat se inclinó sobre su rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y esa debe ser nuestra actitud de nosotros los que hemos pasado de muerte a vida. Debemos correr a la ciudad de refugio en aquel tiempo a Jehová de los ejércitos, y en nuestro tiempo a Jesucristo nuestro Señor. Pero, hermano, ¿dónde dice esto en la Biblia? Bueno, si no me crees, lee conmigo el libro de Salmos, el capítulo 46, el versículo 1, dice de esta manera: Dios es nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Versículo 2. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea conmovida y se traspasen los montes al corazón del mar. Versículo 3. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Mira estos jóvenes, qué lindo es confiar en nuestro Señor. Versículo 8. Venid y ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra. Versículo 9. Que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, y seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Versículo 11. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio
y el Dios de Jacob. Ahora te explico, esto sucede cuando un hombre en su tribulación corre a la ciudad de refugio que es nuestro Dios. Y Dios le ayuda en sus batallas y Dios quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. ¿Y qué pasa cuando el hombre no tiene temor de Dios, se confía en sí mismo, anda orgulloso, creyendo que ha creído, tranquilo y relajado, y de repente le aparece un grandazo en el camino y te provoca? Y tú dices, ay, yo soy pequeñito, soy David, este debe ser Goliat y le voy a vencer. Se mete a pelear con él y ese grandazo le da una tonda que le rompe hasta las costillas y le manda al hospital. Y ahora, ¿qué dice? Pero Dios, ¿por qué no me ayudaste? Eso es tentar a Dios. Tú querías copiar lo que pasó en la ley y ahora ya conoces la historia. Vamos a seguir leyendo en la segunda carta de Corintios, el capítulo 1, el versículo 4. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, porque podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Versículo 5. Porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abunda en el mismo Cristo nuestra consolación. Ahora déjame explicarte. En aquellos tiempos, quienes te atribulaban, las naciones vecinas, los filisteos, los amorreos, todos aquellos feos, y cómo te defendías, peleando con espada, no tenías tiempo ni para comer por estar peleando. Y a eso lo llamabas ayuno, porque tu lucha era contra carne y sangre. Y ahora, ¿quién te atribula en este tiempo? El falso Jesús y el falso evangelio y el falso espíritu. Y ahora, ¿cómo te defiendes de esos espíritus? ¿Cómo es tu batalla? Ahí lo tienes en tu Biblia, en Efesios, el capítulo 6, el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, ¿qué puedo decirte? ¿Cómo piensas derrotar a tus adversarios
ya no es como con espada, sino contra espíritus. Por eso el ayuno, dejando de comer, no tiene sentido. El ayuno tiene que ser en el espíritu. ¿Y cómo se ayuna en el espíritu? Dejando de comer pecado, dejando el adulterio, la fornicación, la violación, el chisme, la avaricia, la idolatría. Y eso es ayunar en el espíritu. Y eso se llama santidad. Por eso dice la Biblia que sin santidad nadie verá a Dios. Y el que anda en santidad es el templo del Espíritu Santo de Dios. Y ese templo de Dios lo guarda, lo consuela en todas sus tribulaciones a través de un vecino o una vecina. Viene y te dice: tranquilo vecino o vecina, este problema ya pasará, mañana será un mejor día. Y eso te da un pequeño alivio para seguir viviendo. Un hermano me dijo: qué cosa curiosa, un borracho me evangelizó. Y yo le dije: ¿y cómo es eso? Cuéntame. Y él dijo que yo estaba en un parque sentado, completamente abrumado, sin saber qué hacer, con la soga en el cuello, porque su mujer se le había abandonado, se había ido, y de repente dice, aparece un borracho con una botella de plástico y cantando música secular. Él ni siquiera era música cristiana, y él dice que se la acercó a él y él se agachó, dice, la cabeza para no prestarle atención. Y el borracho le dijo: amigo, ¿por qué estás triste? Levanta tu cabeza. Dios no ha muerto. Todavía hay esperanza mientras hay vida. Como si él supiera, dice, mi problema, pero él cantaba, dice, cualquier cosa en su mundo, y él dice que empezó a prestarle atención y se fue olvidando de su angustia y de su problema. Y él dice que le dice: ¿por qué cantas? Y el borracho le dijo: canto porque soy soltero. ¿Y qué es eso? Y el borracho le dijo: hace 5 años mi mujer me abandonó, y desde ese entonces yo soy feliz porque ya no tengo a quien mantener. Y ahora, ¿tú qué crees? ¿Puede Dios consolar de esa manera? Claro que sí. Si Dios hizo hablar a una burra para reprenderle a Balaam, ¿cómo no va a poder usar a un ser humano cuando alguien está en peligro? Dios se manifiesta a través de una llamada telefónica y de esa llamada sale una palabra de consuelo o de alivio, y después dicen: si no hubiera sido por la llamada del hermano Quintín, ya no estuviera con vida para contarlos. No era el hermano Quintín, era Dios que estaba hablando por medio del hermano Quintín. Versículo 8.
Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de vuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiesemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos. Por eso se llama Dios de toda consolación y proveedor de misericordia. De Él mana la vida cada día, cada mañana. Son nuevas las misericordias en la bodega de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, querido hermano y hermana, no dejes de orar, no dejes de congregarte para llenarnos de sabiduría y de conocimiento a través de la palabra. Ahora nos quiere hablar Pedro en su primera carta, el capítulo 5, versículo 9. Dice de esta manera: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Ahora nosotros lo estamos escuchando. Estamos escuchando amenazas de guerra, amenazas de bombas atómicas que generan enfermedades y hambres, y a consecuencia de todas esas cosas existen los atracos por falta de alimento, muertes en las personas. Hay un pueblo, pero hay un pueblo que se llama el pueblo de Dios, el remanente escogido o manada pequeña. Está seguro y confiado porque tiene la cobertura de nuestro Señor Jesucristo. Y ese somos nosotros. Versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que habéis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ahora, querido hermano o hermana, la palabra de Dios dice: resistí algunos padecimientos para que aprendamos a hacer el bien y no seamos solamente curiosos, queriendo saber qué le pasó al hermanito o qué le pasó a la hermanita, para después burlarte de su desgracia. Como sucedió con Juanito, una vez le contaron que se le robaron toda la ropa y le dejaron con la pijama de dormir. Y él dijo, y Juanito dijo: híjole, ¿y ahora cómo lo hará para venir a la congregación? Y el domingo le toca predicar. Ahí lo quiero ver, ¿con qué ropa vendrá? No hagas eso, hermano. Más bien ve la forma de cómo poder ayudarlo a comprar algo de ropa
Una vez un hermano me dijo, yo he orado a Dios muchísimo y todavía lo hice con una alta voz y no me escuchó. Mi oración, por eso ya no quiero orar. Pero algunos de ustedes piensan que Dios es como el mesero del restaurante. Apenas te sientas en la mesa, ya quieres que Dios venga y te diga, ¿qué vas a pedir? Pida lo que quieras, yo te lo doy. Hermano, Dios no es así. Él tiene soberanía. Él sabe lo que a ti te hace falta. Por eso dice la Biblia que piden y no reciben, porque piden mal para vuestros deleites. Versículo 11. A Él sea, dice, la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén y amén.